Productos LED. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. How many roads must a man walk down before they call him a man? Ya comienza Una mirada al mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira. Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira, para que juntos le peguemos una mirada al mundo. Qué buen programa el que acaba de terminar. Se me hacía agua la boca con los jamones españoles y pensaba en los jamones de Jabugo, esas patas negras tan ricas y que engalanan mesas alrededor del mundo. Y además deleitándonos al comienzo con esa música de cortina de nuestro programa, Blowing in the Wind, de Bob Dylan originalmente, pero que la hicieron muy popular durante la guerra de Vietnam en los movimientos de resistencia a la misma, Peter, Paul and Mary, que son quienes escuchamos todos los lunes al introducir a nuestro programa. Vamos a ir primero que nada, como todos los lunes también. Ya saben que tenemos 3 segmentos en que más o menos, con cierta libertad y cierta cintura, dividimos nuestro programa. Primero vamos a recorrer los titulares impresos en tinta y papel de los diarios no digitales, sino de los diarios a los que nos habíamos acostumbrado a leer, dejando un poquito los deditos sucios de la tinta y el olor a tinta y papel tan clásico del periodismo para los que amamos esta profesión. Y vamos a recorrer con 3 periódicos muy importantes y referentes del mundo algunas de las noticias que hemos seleccionado para que no se superpongan: el New York Times, El País de Madrid y Correo de la Sera de Italia. Arranquemos con el New York Times, pero antes vamos a recibir a las noticias de tinta y papel, como lo hacemos todos los lunes, con este canto popular uruguayo, pero tan rioplatense en su esencia, que es el grito del canilla. El canilla, o canillita, como le decíamos en Uruguay, era aquel muchacho que nos despertaba con las noticias del mundo, ya sea en los barrios, en las ciudades del interior, en las capitales, en bicicleta, subiéndose arriba de un ómnibus o desde un kiosco. El canillita era el muchacho que debajo de su brazo llevaba las noticias del mundo en los diarios que vendía. Entonces, empezamos nuestro programa de hoy con el Canario Luna cantando El grito del canilla. Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón. Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad Y compartir la fuerza de la bohemia, de la madrugada previa, con la luz de su amistad.
Qué lindo, ¿no? El grito del Canilla para introducir los diarios de todo el mundo, bueno, de los principales lugares del mundo y los principales diarios. Arrancamos con el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor Arthur Sulzberger lo distribuye en los Estados Unidos y en muchos otros países del mundo. La noticia que hemos elegido es una noticia que, bueno, a la luz de los resultados de las elecciones en Estados Unidos, trae más preocupación que en caso contrario. Se refiere a la guerra de Ucrania. Yo creo que el triunfo de Donald Trump, si hay alguien que no celebró en el planeta, fue el presidente Volodymyr Zelensky, ya que Trump ha anunciado cortar la ayuda militar a Ucrania. Es más, el presidente Biden rascó y rascó y rascó de todas las autorizaciones presupuestales y de todos los authorizations, como le llaman allá, a la última etapa de autorización presupuestal en la Cámara de Diputados y mandó lo que muchos creen que puede ser la última ayuda a esta guerra que se está librando en Ucrania. Bueno, el titular del New York Times dice: Corea del Norte entra en combate en la guerra de Ucrania por primera vez, según funcionarios de Estados Unidos y otros países europeos, dice el subtítulo. Las tropas norteamericanas forman parte de lo que funcionarios ucranianos y occidentales estiman que es un contingente de unos 10.000 soldados enviados para reforzar a las fuerzas rusas en las fronteras de combate. Las tropas norcoreanas han entrado en combate en la guerra de Rusia contra Ucrania, enfrentándose por primera vez a las fuerzas ucranianas que ocupan gran parte de la región rusa de Kursk, según un alto funcionario ucraniano y confirmado, según el New York Times, por un alto funcionario del Pentágono, Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El enfrentamiento fue limitado, dijo el funcionario ucraniano, y probablemente pretendía tantear las líneas en busca de puntos débiles. Los norcoreanos lucharon junto con la 810A Brigada de Infantería Naval Separada de Rusia, agregó el funcionario. No estaba claro cuándo se produjeron estos combates. El funcionario ucraniano no ofreció detalles sobre las bajas, pero el funcionario de Estados Unidos que habló en nombre del Pentágono dijo que había muerto un número significativo de soldados norcoreanos. Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato, por eso es que no dice el periódico sus nombres, para compartir información militar delicada. No creo yo que haya sido, esto lo agrego yo, sin autorización de las respectivas autoridades. Las tropas norcoreanas forman parte de lo que los funcionarios ucranianos y occidentales estiman que es un contingente de unos 10.000 soldados, como hemos dicho, enviados por el líder de Corea del Norte a la raíz de la nueva situación geopolítica que se ha creado, Kim Jong-un, un personaje. Algún día deberíamos dedicar un programa a explicar las características de este personaje que lidera nada más ni nada menos que a Corea del Norte, país que tiene, como se sabe, ojivas nucleares. Vámonos a España, a nuestro idioma castellano. Aunque El País es un periódico español que, fundado en el 76, no se redacta solo en castellano. Allí ahora se le llama español a una multiplicidad de lenguas nacidas en la península ibérica, no solo el castellano, que viene de Castilla la Vieja,
sino que se le considera al catalán, al vasco, al gallego, una lengua natal española. Bueno, en estos idiomas se publica también el contenido del diario El Catalán, un suplemento especial semanal que se llama Quadern, con noticias sobre la región catalana y la Generalitat de Cataluña. Pero también en el exterior se edita en inglés, en el Reino Unido, por ejemplo, en Estados Unidos mismo, y en portugués no solamente en el vecino país Portugal, sino también en la ciudad de San Paulo, en nuestro vecino, de ustedes y nuestro vecino de Argentina y vecino de Uruguay, el Brasil. El diario El País se dedica a señalar con gran preocupación el incremento de la violencia en Sinaloa, en México. El desafío más grande que ha tenido que enfrentar, no el único, ¿eh? Ya vamos a hablar, podríamos hacer el lunes que viene una columna con todos los desafíos que ha tenido que enfrentar desde que el 10 de diciembre tomara el poder la presidenta de México, Silvia Sheinbaum. La violencia en Sinaloa marca la batalla entre el Mayo y los Chapitos, los dos grupos que están enfrentados. Qué curioso, ¿no? Hace 10, 15 años alguien nos hubiera dicho que el mundo iba a estar pendiente de estas peleas territoriales dentro de los mismos países, dentro de pandillas maras que quieren controlar un barrio, porque no es solo la droga, ¿eh? Miren El Salvador. La batalla entre el Mayo y los Chapitos ha dejado más de 300 asesinatos y cientos de desapariciones forzosas, pero hay otros impactos masivos e invisibles. Las cicatrices en la salud mental tras 2 meses de violencia ininterrumpida. A mí este artículo me pareció muy interesante porque comienza a elaborar luego, vamos a citar algún ejemplo al pasar, no podemos detenernos en una lectura, es un artículo de 2 páginas del diario El País, que es formato tabloide, pero empieza a recoger testimonios de cómo vive individuos distintos, personas, seres humanos como nosotros, esta crisis de la violencia en Sinaloa, en todo México, pero fundamentalmente en Sinaloa. La batalla a sangre y fuego por el control de la Culiacán, bastión histórico del cartel Rosa, los 320 asesinatos y se ha saldado con cientos de desapariciones forzadas, secuestros, robos, según las informaciones oficiales y las demás informaciones de los propios integrantes de los carteles. Esos no son los únicos efectos. Después de 2 a la fecha, no ha habido un día de tranquilidad de esta violencia y enfrentamiento entre estas dos bandas o carteles de la droga. El País de Madrid ha recopilado de angustia de un familiar o un amigo, los terrores nocturnos después de que ves cómo revientan la casa del vecino, la zozobra de no saber si volverás sana y salva o sano y salvo. A modo de ejemplo, porque no podemos incursionar por un problema de tiempo, pues realmente yo les aconsejo que traten de googlear y buscar el artículo, es realmente conmovedor cuando empieza con un testimonio personal al otro.
man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just... Cuando yo les digo que estoy muy agradecido con los operadores de la radio, y tendrán que entender, el programa es hecho desde Montevideo, y acá estamos viviendo, es uno de los temas, como veremos más adelante, de discusión en la campaña electoral, una crisis. El país de mayor conectividad en su momento de América Latina hoy tiene crisis. Los wifi privados que hay en los restaurantes, en los locales, en la casa de uno, en los lugares de trabajo y que han derivado en el home office, en el trabajo hogareño, están en crisis. Bueno, les estaba contando cómo este artículo del diario El País de Madrid, además de enfrentar el gran problema de la guerra de los carteles en Sinaloa, iba derechito a el problema testimonios personales. Y Diana, una más de las tantas personas entrevistadas, bajo la condición de que no se revele su nombre real por miedo, dice: 2 meses de incertidumbre, 2 meses en lo que la angustia se ha apoderado de mí, 2 meses en que las cosas no se han calmado. Bueno, yo les recomiendo incluso googlear este artículo porque de alguna manera este es un testimonio que les empezamos a leer, pero tengan en cuenta que tiene más de 20 testimonios para poder leer. Bueno, vámonos ahora a Italia como fuente de la noticia, no en que necesariamente la noticia pase en Italia, que no es así. Vamos a ir al Correo de la Sera. El Correo de la Sera es un diario italiano que se edita en Milán, en el norte de Italia, por la empresa RCS Media Group. Es el periódico de mayor difusión en Italia, seguido solamente por La Repubblica y La Stampa. Su fundador, Eugenio Torelli Violer. Yo soy, se supone en mi currículum que hablo bien italiano. Formato sábana, no tiene el formato tabloid, porque mantiene la tradición desde su fundación y queda en la vía Solferino 28 de Milán. Se publica en idioma italiano, la traducción corre por nuestra cuenta. Los sindicatos, dice el Correo de la Sera, lanzan su mayor desafío a Meloni con una huelga de transporte público de 24 horas sin servicios mínimos. Esto está ocurriendo en Italia en este momento. Después vamos a ver, fruto en lo que llamamos el salpicón de noticias,
La otra noticia que estuvimos a punto de elegir, que es la crisis política que puede implicar hasta un cambio de gobierno en Italia. Bueno, pero ya que debutamos con el Correo de la Sera en esta semana, vamos a ir a una noticia italiana. Los sindicatos entonces le lanzan el mayor desafío al gobierno de Meloni con esta huelga de transporte público. Han lanzado este viernes uno de sus mayores desafíos desde que el gobierno de Giorgia Meloni está en el poder. Gobierno de derecha, nacionalista, europeísta. Una huelga masiva de metro, autobuses y trenes regionales que afecta al país de norte a sur. La huelga, que está prevista, porque así está anunciada ya a priori, que durará 24 horas, no contempla franjas horarias para garantizar servicios mínimos, algo que no ocurría en Italia desde hace más de 2 décadas, concretamente desde el año 2005. Solo se han dispuesto servicios considerados esenciales como el transporte escolar y los servicios para personas con discapacidad. Acá en Uruguay la lista de servicios esenciales siempre se acuerda entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos y es más completa, más larga aún. Bueno, la movilización que está teniendo gran incidencia especialmente en las grandes ciudades de Italia, como Roma, la capital, Milán, Nápoles, Venecia, Bolonia, Turín, responde a la disputa que el sector mantiene con el Ejecutivo italiano debido a la falta de renovación del convenio colectivo que expiró en diciembre del año pasado y que no se ha renovado. Los dirigentes gremiales han dicho que están pensando la posibilidad de plantearle a la OIT, con sede en Ginebra, que intervenga por la falta de aplicación, como los obligan convenios internacionales, de los convenios colectivos al Poder Ejecutivo con los sindicatos. Bueno, ya hemos recorrido un periódico italiano, un periódico francés, un periódico español, un periódico norteamericano, y nos vamos a lo que a nosotros nos gusta llamar el salpicón de noticias. Antes de analizar las dos noticias editoriales, por llamarle de alguna manera, del día, que tiene que ver con que está terminando el año más electoral de la historia del mundo. Y hoy vamos a analizar dos temas, las elecciones de Estados Unidos y después las que quedan, entre otras modestamente la de Uruguay, pero quedan otras elecciones y se han celebrado otras que iremos analizando para ponerlas todas en contexto. Primero arrancaremos, repito, con la americana, porque siempre son dos los temas sobre los que editorializamos, es una manera de decir, los comentamos, los ponemos en contexto, no damos nuestra opinión personal porque no me gusta. Yo creo que puede haber periodismo objetivo y subjetivo sin necesidad de que el subjetivo implique que uno distorsione las noticias de acuerdo a cuál es su posición política. Ni aún en Uruguay, y eso que estoy muy jugado yo por uno de los candidatos, pero van a ver que ni siquiera se dan cuenta. Bueno, para escuchar el salpicón de noticias, vamos a escuchar a los Local Natives con una canción que tiene que ver con el tramo al que vamos. Se llama Las Noticias del Mundo, World News. Aquí están los Local Natives. The lane next over's always faster, and you wait so long until you're so bothered. But right after you complete your merge, the lane you started in, yeah, it's going
started. Oh, oh, do 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 do. Usted sabe que yo me tomo tanto trabajo en elegir las noticias que vamos a comentar y informarme y consustanciarme de las mismas, como en la música que elijo para anunciarlas. Me parece muy importante. Primero, para que no se haga muy aburrido el programa. Pero en segundo lugar, si son noticias muy bajoneantes, y trato de elegir música que nos levante un poco el ánimo. Si son noticias que de repente despiertan demasiadas expectativas, trato de bajar a tierra con cosas más realistas. Y me lleva tanto tiempo elegir las noticias como la música. Espero que les guste. Quiero recordarles además que todos los que quieran que se trate de algún tema en especial o hacer alguna pregunta de lo que ha sido dicho o de lo que no se ha dicho y quieren que se diga y de lo que se hable, pueden dirigirse a la página web de la radio, fmradiocultura.com.ar, o a mi mail .com.uy. Recuerden, radio es .ar, y periodístico es .uy. Bueno, el salpicón de noticias. Vamos a ver qué hemos elegido. Solo falta un 15% de restauración eléctrica en Cuba. Recuerden que hemos hablado de este apagón que llegó a asolar a toda Cuba, al 100% de la población. Before they call him a man, how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? En Montevideo, o yo no sé si están ganando, en vez de escuchar, me escuchan a Peter, Paul and Mary. Les estaba diciendo que en Cuba hubo un apagón total que se mantuvo durante mucho, toda la actividad de la población, pero además en una forma tremenda. Habían fragmentado durante el día, a veces de corrido. Bueno, ahora solamente alcanza al 15% de la publicación. Veremos si esto sigue mejorando tras el paso. Bueno, porque acá hay distintas versiones, ¿no? Mientras que Cuba le echa las culpas a el bloqueo, los meteorólogos se lo echan a la sucesión del huracán Milton y después del huracán Milton, el huracán Rafael. Y los Estados Unidos dicen que es mala administración. Lo cierto es que los sistemas de línea
quedaron afectados durante varias jornadas y actualmente aún hay hogares e instituciones cubanas que no poseen electricidad, lo cual provoca, además de las afectaciones del abastecimiento de agua, un problema de convivencia muy complejo. La empresa cubana que provee de servicio a todo el país indicó que la mayor afectación se reportó en los municipios de Plaza de la Revolución, Cerro, La Lisa y Arroyo Naranja. Pero repito, anuncian que ha quedado solo el 15%, mientras de las 12 fuentes de abasto de aguas vitales en la ciudad, en este momento 6 de ellas se encuentran sin servicio eléctrico, con lo cual se afecta también el suministro de agua potable. Hasta ahora se han reportado 1.054 afectaciones en la infraestructura inmobiliaria, con 33 derrumbes totales y 38 derrumbes parciales. ¿Quién tiene la culpa? El gobierno cubano, el clima o el bloqueo o todo junto. Vamos a tratar de solucionarlo. Desde acá de Uruguay se está mandando ayuda humanitaria a las víctimas. Elecciones en Honduras, siguiendo con el salpicón de noticias. Bueno, los partidos ya inscriben candidatos para las internas de marzo, porque aunque dijimos que el año 24 era el año de elecciones por naturaleza, veremos cómo hay muchas, por ejemplo, el 9 de febrero en Ecuador, elecciones presidenciales. Las elecciones internas del 9 de marzo también determinarán las nuevas directivas partidarias, marcando el inicio de un ciclo electoral crucial para el futuro político de Honduras. Durante la jornada del viernes, 3 partidos principales presentaron sus aspirantes: los partidos tradicionales Liberal y Nacional, ambos de tendencia derechista, y el gobernante Libertad y Refundación Libre, de izquierda. Los restantes 11 partidos minoritarios optaron por buscar candidaturas únicas o formar coaliciones, por lo cual no participan de las internas de marzo. Bueno, para terminar con el salpicón de noticias, vamos a decir que el Ejército de Liberación Nacional resucita el intento de conversaciones de paz de Colombia. Recordemos que tras los tratados de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el presidente Gustavo Petro, que fue a su vez guerrillero, líder del movimiento M-19, trataron de conseguir un acuerdo de paz con el último sector. Hay una pequeña fracción del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, de la FARC y del ELN, que el ELN nunca ha firmado un alto al fuego y ahora invita a conversaciones, cuyo país anfitrión sería Venezuela. El presidente Petro no está en su mejor momento en las relaciones con Venezuela, pero estaría dispuesto a aceptar que sean allí siempre y cuando se pueda avanzar en una paz total de su gobierno. Bueno, ya sobre el final les cuento, porque dijimos que lo íbamos a mencionar, que en Alemania Berlín enfrenta la posibilidad de un gobierno en minoría y las elecciones anticipadas debido a la fractura de la coalición liderada por el canciller Olaf Scholz. Aumenta la presión desde la oposición para resolver la crisis política en forma expedita. El presidente de Alemania, que es el que invita a los primeros ministros a formar gobierno, es una especie de monarca republicano, Frank-Walter Steinmeier, se declaró preparado para disolver el Bundestag o Parlamento alemán y convocar a nuevas elecciones si el canciller no supera la moción de confianza que será, de la que será objeto en el mes de enero. El colapso de la alianza que formó con los partidos Verde, Demócrata Libre, el Partido Socialdemócrata de Scholz,
ha dejado a Alemania, después de 3 años de estabilidad, en medio de una minoría parlamentaria que se hace ya casi que insostenible. Esta crisis de Alemania, recordemos que en las últimas elecciones regionales, en algunas regiones, nada más ni nada menos que en Alemania, ganaron los nazis. No es una manera despectiva de decir o de acusar a alguien. Es como se definen quienes ganaron en 2 de las regiones autónomas de la República Federal Alemana y obtuvieron además representación por primera vez en el Bundestag. Uno de los líderes que obtuvo la mayoría tiene como matrícula de su auto las iniciales del ex dictador alemán y responsable del genocidio de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, y reivindica su ideología a pesar de que está expresamente prohibido desde 1948 en la Constitución de la República Federal Alemana. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, nos vamos ahora, estamos un poco atrasados, pero vamos a ganar el tiempo para terminar el 58 como todos los días, a la música que nos anuncia el triunfo del presidente Donald Trump. Bueno, hay gente que le gusta, hay gente que le gusta, a mí no me gusta mucho, pero vamos a recibirlo con su propia canción. Make America Great Again. MAGA era su lema. En las gorras vieron que decía MAGA. Make America Great Again. Y esta es la canción que se escuchó en la convención republicana cuando fue electo candidato y que se escuchó cuando se anunció que había llegado a los 270 votos electorales que le transformaban en el 47º presidente de los Estados Unidos. Bueno, con esta canción es el presidente Donald Trump. Digo, subrayando, ganó Donald Trump, porque esta canción que acabamos de escuchar, que se llama MAGA, Make America Great Again, hagamos América fuerte nuevamente, fue la canción que tocó la fibra de los norteamericanos, fue la idea, fue el eslogan, fue la consigna, fue lo que movilizó incluso sectores tradicionalmente no republicanos. Por eso es que a nosotros nos gusta hablar del triunfo del presidente Donald Trump y no del triunfo del Partido Republicano, porque mirando político de Estados Unidos y cómo quedó el liderazgo republicano constituido después de las elecciones, creemos que hubo 2 grandes derrotados en la elección de Estados Unidos. El Partido Demócrata, que además ahora se están pasando la cuenta recíprocamente, must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist
be free. How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. El programa de hoy se tiene que llamar Peter, Paul and Mary, porque han cantado más Peter, Paul and Mary que he podido hablar yo a raíz de los problemas de conectividad que existen en Uruguay. Entre el salpicón de noticias de la semana que viene, además de los apagones en Cuba, vamos a hablar de esta crisis de conectividad en un país que fue cabeza en la región en esta materia. Bueno, decía que en Estados Unidos, desde mi punto de vista, no ganó el Partido Republicano, sino Donald Trump. Los grandes derrotados fueron los dos partidos históricos. El Partido Demócrata, porque no solamente se había anunciado una elección pareja, donde el Partido Demócrata iba a ganar, por ejemplo, en los estados tradicionales que se llaman el Muro Azul. Azul es el color del Partido Demócrata porque allí gana siempre. Pensilvania con 19 votos electorales, Michigan con 15 y Nevada con 6. Recordemos que allí la elección es indirecta. Se vota un colegio elector que a su vez elige al presidente. En estos tres estados donde siempre ganan los demócratas, ganaron los republicanos en los tres. Ganaron también en Georgia, Carolina del Norte y Wisconsin, los tres estados considerados claves. Si uno mira el mapa electoral, salvo Oregón, California, Colorado y Nuevo México, Illinois, todos los demás estados fueron republicanos, salvo ese noreste muy serno republicano de pequeños estados con muy pocos votos electorales, como Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Richmond, Maryland, Nueva York, Delaware, Washington, D.C. y Virginia. Es decir, estados sin ninguna significación, pero donde además siempre ganan los demócratas. Todo lo demás fue republicano. Una elección muy atípica, con dos intentos de magnicidio contra el candidato republicano que seguro lo posicionaron como víctima, el 14 de julio en un evento a pocas semanas de lo que fue la convención republicana, y el 15 de septiembre en su propio club de golf, el Golf International Club de West Palm Beach, de su propiedad. Ahí no llegó a disparar, pero ahora los últimos resultados de las encuestas todos daban primera a Kamala Harris, dentro del margen de error, algunos por un punto. Por ejemplo, el propio sitio web del Partido Demócrata le daba 48% a Kamala y 46% a Donald Trump. Ipsos, la agencia de Reuters, muy prestigiosa, 44% para Kamala, 43% para Donald Trump. Ganó por más del 60%. Ahora los demócratas están además en un fuego cruzado de reproches sobre a quién se debe
esta derrota. La ex presidenta de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, acusa al presidente Biden de no haberse retirado a tiempo, de tal manera de haber permitido que la elección del candidato demócrata fuera múltiple y no que quedara como única opción Kamala Harris. Dice que la propia Kamala Harris se vio perjudicada por este hecho de aparecer como candidata impuesta. Lo cierto es que es incierto el futuro político, lo cierto es que es incierto, de Kamala Harris, pero sobre todo es muy incierto el futuro de del Partido Republicano también, porque hay que tener en cuenta, esto me parece que es muy importante, hay que tener en cuenta que los votantes históricos y tradicionales, votantes por primera vez, votantes negros, afrodescendientes negros, es como se autodefinen ellos, el voto femenino, todos estos votos tradicionales, inmigrantes en el sur de Texas, en ciudades netamente hispanas por la inmigración, arrasó electoralmente el Partido Republicano. Es decir, hay un cambio de paradigma en Estados Unidos que nos va a llevar mucho tiempo a analizar. El establishment histórico del Partido Republicano no apoyaba a Trump. Quiere decir que esto también es un triunfo de un voto asistémico contra los establishment de los partidos políticos. Lo vamos a ir analizando de a poco, pero tengamos en cuenta que no podemos decir que fue el Partido Republicano el que ganó. Bueno, ahora rápidamente, en los 7 minutos que nos quedan antes de terminar el programa, vamos a recibir la última noticia, que es lo que queda, que es un mes y poco de este año, el de mayor convocatoria electoral en el mundo. Y lo recibimos con esta canción de Melodías para la Democracia, que le habla a los votantes con música moderna, con música en onda, le habla a los votantes sobre la responsabilidad que significa emitir el voto. Me faltó decirles algo divertido. Si este fue el año de mayor convocatoria electoral, tengamos en cuenta que entre las elecciones más importantes, la más numerosa, la que convocó a más gente a las urnas, fue la de India. Con 1.500.000 habitantes a fines del año pasado, India pasó a ser el país más poblado del mundo, más que la República Popular China, y este año tuvo elecciones. Duraron 4 días porque la convocatoria no era fácil, hay lugares muy apartados donde tenían que llegar los más de 1.000 millones de convocados a las urnas, con una participación del 95%, muy alta por cierto. Entonces, por eso, esta curiosidad
de que la canción que habla sobre el resto de las elecciones, bueno, es nada más ni nada menos que una canción en hindú, en el idioma oficial de la India, que les habrá parecido muy raro a todos. Bueno, en este año electoral hubo elecciones que para la Unión Europea eran importantes, pasaron bastante desapercibidas en Moldavia el 20 de octubre. Sin embargo, como ningún candidato obtuvo la mitad de los votos, se convocó a un balotaje para el 3 de noviembre, donde fue derrocada la presidenta en funciones, María Sandu, que buscó postularse para otro mandato. El diario The Guardian, así como varios medios de comunicación, describieron la elección como una elección entre Occidente y Rusia, con Sandu representando el lado pro-occidental y Stoyanogol del lado prorruso. Renato Ustafi, que quedó tercero en la primera vuelta, se negó a apoyar a ningún candidato en la segunda vuelta, dándoles libertad a todos ellos. Muy bien, en Uruguay también tendremos segunda vuelta presidencial el último domingo de noviembre. Todas las encuestas parecen dar en una elección relativamente reñida, a diferencia de otras, todas parecen dar, pero ya vimos cómo no son infalibles las encuestas. Acá en Uruguay son bastante despolitizadas, lo que no es mala cosa, y todas dan al candidato opositor Yamandú Orsi como el futuro presidente. Pero habrá que ver, es muy interesante cómo se están librando estas elecciones fundamentalmente en el interior del país, ya que la primera vuelta marcó una diferencia muy grande con algunas tradiciones históricas del Uruguay. Por ejemplo, el Frente de Izquierda, Frente Amplio, centro-izquierda, de izquierda, con 53 años de vida, ya fue 3 veces presidente, 2 veces con Tabaré Vázquez, una vez con Pepe Mujica, disputa a la unión de 7 partidos que formaron la coalición republicana, blancos y colorados, que durante 200 años se alternaron en el poder, ahora se tienen que unir para ganar, pero además se tienen que unir con otros partidos. Algunos de estos otros partidos salieron muy mal heridos de las elecciones. El partido Cabildo Abierto, o partido militar, como se le conoce acá, por el hecho de que el presidente, el candidato a presidente es un excomandante en jefe, y su discurso no es reivindicativo de la dictadura, pero bueno, le pega ahí en el palo. Tenía 3 senadores y varios diputados, era una bancada importante, acá los senadores son 30, tenía el 10% de la Cámara de Senadores, perdió toda representación parlamentaria. El Partido Ambiental Constitucionalista, también integrante de la Convención, perdió toda la representación parlamentaria que tenía. El Partido Independiente, que tenía al ministro de Trabajo, al director de la Junta Nacional de Drogas, al director de medios de difusión del Estado, en fin, una presencia muy fuerte, perdió su representación parlamentaria, quedó con un diputado en 99, esa es toda la representación del único partido menor que mantuvo la representación. Después quedaron solo blancos y los colorados. Fue una elección muy atípica, pero además se libró mucho en el interior del país, donde el Frente Amplio ganó en departamentos donde siempre había ganado el Partido Blanco, como es o Nacional, el del doctor Lacalle Pou, como es el caso de Tacuarembó, San José, Florida, departamentos históricamente blancos. Pero además, en estos departamentos ganó también en el interior profundo. Esto hace que la campaña por la segunda vuelta sea muy compleja, porque obviamente llegar a estos lugares exige un esfuerzo organizativo y movilizador distinto que cuando se concentra el electorado en disputa en los grandes centros urbanos. En Ecuador tenemos elecciones el 9 de febrero.
Recordemos que el presidente Daniel Noboa fue electo en lo que se llama el fuego cruzado, es decir, una elección para terminar el mandato presidencial de Guillermo Lasso. Culminado esto, Noboa llega con índices de popularidad muy bajos y subiendo casi que a un 49% la candidata opositora que representa a Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Caldera. 9 de febrero, elecciones en primera vuelta en Ecuador. Y nos queda para el 24 de noviembre en regiones como Arica y Piranacota, como varias regiones de segunda vuelta de elecciones regionales en Chile: Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Colchagüe, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos. En estas regiones habrá segunda vuelta para gobernador en Chile y ahí se termina el año electoral. En realidad, ya las de Ecuador serán elecciones de principios del año próximo. Queridas amigas y queridos amigos, pidiéndoles mil disculpas por los problemas técnicos que tuvimos, nos despedimos hasta el próximo lunes a las 13 horas.